Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un texto, un texto anónimo, misterioso y con una influencia tremenda del siglo XIV inglés, La nube del no saber. Efectivamente. Tenemos aquí extractos de una traducción al español de esta obra que es clave en la mística. Sí, una obra fundamental. Nuestra misión aquí es, desgranar un poco las ideas centrales de este escrito sobre la oración contemplativa. Intentar entender qué es eso de la nube, ¿no? Y por qué propone una vía hacia lo divino que parece, que da prioridad al amor sobre el intelecto, al no saber sobre el conocer. Justo. Es una perspectiva singular, creo yo, que puede interpelar a cualquiera que explore diferentes formas de conocimiento o de experiencia interior. Sin duda. El título ya de por sí intriga. La nube del no saber. A ver, una nube, oscuridad, asociada al desconocimiento como camino espiritual. Tiene su miga, ¿eh? Vamos a explorarlo. Pues sí, y vaya si la tiene. Es una pieza fundamental en la tradición mística cristiana occidental, aunque se cree que fue escrita para guiar a una persona concreta, ¿sabes? En su camino contemplativo. Ah, era personalizada. En origen parece que sí, pero su eco ha resonado durante siglos. Lo más característico es su enfoque radicalmente experiencial. Se centra en la vivencia directa más que en la teoría teológica abstracta, digamos. Vale. Es más un manual práctico para un tipo muy específico de viaje interior. Entiendo. Pues a ver, entremos en materia. Si tuviéramos que señalar la idea fundamental, ¿cuál sería? El texto parece sugerir que hay que ir más allá, ¿no? Más allá de lo que podemos razonar o incluso imaginar sobre Dios. Exacto. Do cosas, ¿verdad? Exactamente. Esa es la médula del asunto. El autor argumenta, sobre todo al principio, que nuestra capacidad intelectual, incluso la de los ángeles, según él, tiene un límite. No podemos comprender a Dios tal como es en su esencia infinita, pues eso, a través de la razón o el análisis. Nuestra mente se queda corta. Claro. Pero, y aquí está el giro, afirma que el amor, la facultad afectiva, sí puede alcanzarlo, sí puede abrazarlo. ¿Abrazarlo? Sí, hay una frase muy gráfica que dice que Dios puede ser bien amado, mas no pensado. El conocimiento intelectual, digamos, topa con un muro, pero el amor puede saltarlo, por así decirlo. Entiendo. O sea que no se trata de entender más, sino de amar más. Y ahí es donde entran esas metáforas tan potentes que dan título al libro, supongo. Las nubes. Precisamente, son las dos imágenes centrales que estructuran toda la práctica que describe. Primero, habla de una nube del no saber, que se interpone entre la persona que ora y Dios. No es una nube de vapor, claro. Claro, es una metáfora. Es una metáfora de la oscuridad que experimenta nuestro intelecto ante el misterio divino. Es reconocer que, desde la mente, no podemos ver o comprender a Dios directamente. El texto lo llama explícitamente falta o ausencia de conocimiento. Una oscuridad arriba, por así decir. Pero mencionabas dos nubes. Sí, porque luego introduce otra nube, igual de importante, que debemos poner debajo de nosotros. La nube del olvido. Debajo. Espera un momento. La nube del olvido debajo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Olvidar qué? Aquí está una de las ideas más radicales y quizás, desconcertantes del texto. Esta nube del olvido implica un esfuerzo activo por dejar atrás, por olvidar, durante ese momento específico de oración contemplativa. Sí. Absolutamente todo lo que no sea Dios mismo. Todo. Y cuando dice todo, es todo. Pensamientos sobre el mundo, preocupaciones, recuerdos, planes. Pero también, y esto es crucial, ¿El qué? incluso las meditaciones sobre las virtudes de Dios, sus dones, la humanidad de Cristo, la Virgen, los santos, los ángeles. Pero eso es sorprendente. Incluso los pensamientos buenos o espirituales se consideran un obstáculo en ese momento. Parece contraintuitivo. Totalmente. Normalmente pensaríamos que meditar sobre esas cosas ayuda, ¿no? Exacto, es contraintuitivo desde la perspectiva de otras formas de oración o meditación. Pero el autor insiste, de forma bastante tajante, en que en este tipo particular de oración, que busca la unión más directa y desnuda posible con Dios. Ya. Cualquier objeto de pensamiento, por sublime que sea, se convierte en una distracción, algo que se interpone entre el alma y Dios tal cual es. Claro. La meta no es pensar sobre Dios, sino alcanzarle a Él mismo, más allá de todo concepto, mediante un puro impulso o deseo desnudo hacia Él. Un deseo desnudo. Amar a aquel que, como ya dijimos, no podemos abarcar con la mente. Es un ejercicio de despojamiento mental radical.
Entiendo la lógica dentro de su sistema, aunque suene, tremendamente difícil. Si hay que dejar atrás incluso el pensar sobre Dios, ¿cómo se supone que se hace esto en la práctica? ¿Qué propone el autor como método? Pues propone algo aparentemente muy simple. Sugiere usar una palabra muy corta, monosilábica si es posible, como Dios o amor, Ujú. o incluso un sentimiento sin palabra. Ajá. Y esta palabra no se usa para pensar en su significado, sino como una especie de dardo de amoroso deseo. Un dardo. Sí, que se lanza hacia arriba, hacia esa densa nube del no saber donde se intuye que está Dios. Es un acto volitivo, un querer, más que un pensar. Se enfatiza la brevedad, la concentración total del deseo en ese impulso puntual y repetido. Una palabra como un dardo. Es una imagen curiosa. Y dice que es breve. Increíblemente breve. Llega a decir que esta obra es la más corta que se puede imaginar, tan instantánea como un átomo de tiempo. Un átomo de tiempo. Sí, la fracción más pequeña imaginable. No se trata de mantener un discurso mental, sino de esos impulsos rápidos y centrados de amor y deseo hacia Dios, una y otra vez. Vale. La descripción suena simple. Una palabra corta, un impulso rápido. Pero antes comentabas que es difícil. Sospecho que esa simplicidad es, engañosa. ¿Advierte el texto sobre las dificultades? Vaya si advierte. El autor es muy realista. Deja claro desde el principio que al empezar esta práctica lo normal es sentir precisamente eso. Oscuridad, confusión, una sensación de no estar haciendo nada, de vacío. Claro. Requiere, insiste, una gracia especial de Dios para siquiera desearla, y sobre todo muchísima perseverancia para no abandonarla ante la falta de resultados sensibles o intelectuales. Mucha paciencia entonces. Muchísima. No es un camino fácil ni efectista, desde luego. ¿Y da alguna pista sobre cómo manejar las distracciones? Porque si intentas poner la mente en blanco o enfocarte en una sola palabra, lo normal es que te asalten 1000 pensamientos. Sí, dedica espacio a eso. Ofrece 2 estrategias principales. La primera es, intentar ignorar las distracciones, mirar por encima de ellas hacia Dios oculto en la nube. ¿Sin enfadarse? Eso, sin enfadarse ni luchar directamente contra el pensamiento que surge, simplemente volviendo al dardo de amor. Vale. ¿Y la segunda? La segunda es más sorprendente. Si las distracciones son muy fuertes, sugiere casi rendirse a ellas. Rendirse. ¿Cómo? Pero no para seguirlas, sino como un acto de humildad, reconociendo la propia impotencia y debilidad ante Dios y confiando en que Él acepta ese esfuerzo imperfecto. Es una forma de decir, Señor, no puedo, hazlo tú. Qué interesante esa segunda vía, la de la rendición humilde. Y mencionaste antes que esta práctica, según el texto, tiene efectos sobre el pecado y la virtud. ¿Cómo conecta el autor este ejercicio tan abstracto con la vida moral? Lo conecta de forma muy directa. Argumenta que esta oración contemplativa, al ser un acto de amor puro y desinteresado hacia Dios, va directa a la raíz del pecado. ¿Que para él cuál es? Para él es el egoísmo, el amor propio desordenado. Al centrar todo el amor en Dios por sí mismo, se socava esa raíz. Y simultáneamente se considera el terreno donde florecen todas las virtudes de la forma más perfecta. Hablando de virtudes, creo que el texto se detiene especialmente en la humildad, ¿verdad? Así es, distingue 2 tipos de humildad. Llama humildad imperfecta a la que nace de mirarse a uno mismo, de reconocer la propia miseria, debilidad y pecado. Es necesaria, dice, pero limitada. Vale. Y luego habla de la humildad perfecta, que no surge tanto de la introspección de los propios defectos, sino de la experiencia directa, aunque sea oscura, de la grandeza infinita y el amor de Dios. Al experimentar, aunque sea un destello de quién es Dios, uno se ve a sí mismo en su verdadera pequeñez, pero sin angustia, ¿sabes? Más bien con asombro y gratitud. ¿Y por qué considera esa humildad perfecta como superior? Porque argumenta que nace directamente del amor y del conocimiento experiencial de Dios, no del autoanálisis. Cree que esta humildad perfecta es un fruto directo de la contemplación y que puede darse incluso muy rápidamente en personas que han sido grandes pecadoras, pero que se vuelven a Dios con un amor muy intenso. Pone el ejemplo clásico de María Magdalena. Claro. Sugiere que el amor intenso y directo a Dios purifica y transforma más radicalmente que el simple esfuerzo moral basado en el miedo o en el conocimiento de las propias faltas. Entiendo. Y supongo que algo parecido dirá de la caridad, del amor al prójimo. Si estás tan enfocada en esa nube y en Dios, ¿qué pasa con los demás? Buena pregunta, sí.
El autor sostiene que este amor contemplativo a Dios es la forma más alta de caridad, porque es amar a la fuente de todo amor. ¿Vale? Y asegura que este amor a Dios incluye virtualmente el amor perfecto a todos los prójimos, aunque durante el acto mismo de la oración no se esté pensando específicamente en ninguna persona concreta. ¿Cómo es eso? Es amar a todos en Dios y por Dios. Argumenta que al unirse más a Dios, uno se une también más profundamente, en un nivel esencial, a todos aquellos a quienes Dios ama. Entiendo. Es una caridad que se vive en la raíz, no tanto en actos externos específicos durante la oración, aunque sí debe manifestarse luego en la vida, claro. Todo esto dibuja un camino espiritual muy particular, intenso y, bueno, también un poco extremo en sus exigencias de desapego mental. Imagino que el autor era consciente de que esto podía malinterpretarse o llevar a engaños. ¿Hay advertencias en el texto? Muchísimas. El autor es extremadamente cauto. Repite una y otra vez advertencias contra posibles desviaciones. Por ejemplo, previene contra interpretar literalmente palabras espaciales como arriba, abajo, dentro o fuera. Claro. Como si Dios estuviera en un lugar físico o la oración implicara contorsiones corporales o esfuerzos imaginativos extraños. Claro, evitar buscar a Dios arriba en el techo o dentro del pecho físicamente. Sería absurdo. Exacto. También advierte contra cualquier tipo de tensión física o mental excesiva, contra forzar la experiencia. Insiste en que debe ser un suave movimiento de amor, no un esfuerzo crispado. Un movimiento suave. Se previene contra caer en amaneramientos, en conductas externas extrañas para parecer más espiritual, lo que llama una especie de pseudo-contemplación. Ajá. Y es muy firme en advertir contra el orgullo intelectual, contra confiar más en el propio entendimiento o en lecturas que en la guía de la tradición o, bueno, de un director espiritual experimentado si se tiene. O sea que aunque propone ir más allá del intelecto, no desprecia la prudencia ni la guía. Para nada. En absoluto. De hecho, subraya constantemente que la auténtica contemplación es un don gratuito de Dios. No es algo que se pueda conseguir o fabricar con técnicas humanas, por muy depuradas que sean. Es un regalo, entonces. Es un regalo, sí. El esfuerzo humano es necesario, la perseverancia, el deseo, pero la experiencia misma es gracia. Por eso también ofrece algunos signos para ayudar a discernir si una persona está realmente llamada a este tipo de oración tan particular. ¿Cómo cuáles? Pues menciona una conciencia ya relativamente purificada, una fuerte atracción sentida hacia esta forma de oración silenciosa y sin imágenes por encima de otras prácticas, y un deseo que persiste o se renueva incluso tras periodos de sequedad y dificultad. Incluso llega a decir quién debería o no leer el libro, me suena que sí. Sí, es bastante llamativo. Tanto en el prólogo como casi al final, advierte que el libro no es para todo el mundo. ¿Ah, sí? Pide que no lo lean los simples curiosos, ni los charlatanes ni los que se acercan con una actitud crítica o intelectual puramente analítica. Sugiere que solo aquellos que ya sienten una inclinación genuina por la vida contemplativa podrán entenderlo y beneficiarse de él. ¡Vaya! Es consciente de que sus ideas pueden ser malinterpretadas o incluso ridiculizadas, porque ellas no comparten esa orientación vital. Es como si quisiera proteger la propia enseñanza de lecturas superficiales. Curioso. Y a pesar de todas estas dificultades y advertencias, ¿el tono general es de ánimo o de temor? Pues es un equilibrio interesante, ¿sabes? Hay mucha advertencia, sí, pero también infunde una gran confianza. Hay pasajes donde asegura a la persona que se entrega sinceramente a esta obra, A esta práctica. sí, que Dios mismo la cuidará y defenderá, que no necesita preocuparse excesivamente por su sustento material o por justificarse ante las críticas. Hay una llamada a confiar radicalmente en la providencia divina mientras uno se ocupa de este trabajo de amor. Bien, creo que hemos recorrido los puntos clave. Si tuviéramos que resumir la esencia de la nube del no saber, ¿qué diríamos? Nos presenta una vía espiritual, bueno, audaz, ¿verdad? Sin duda, es un camino de amor que busca activamente trascender las limitaciones del intelecto y la imaginación. Propone entrar voluntariamente en una oscuridad respecto al conocimiento conceptual de Dios para intentar reencontrarle de una forma más directa, más íntima, en lo que el texto llama esa nube del no saber. Y la herramienta principal es ese deseo concentrado, ese dardo de amor. El dardo. Junto con un desapego radical de todo lo demás, incluso de los propios pensamientos sobre lo divino. Un texto anónimo del siglo XIV, pero con una fuerza y una resonancia que perduran. Un camino de no saber para saber de otra manera, podríamos decir. Quizás. Exacto. Y nos deja flotando una reflexión final, creo. El texto insiste machaconamente en la necesidad de olvidar,
de dejar de lado el conocimiento discursivo y la actividad intelectual durante el acto contemplativo, Sí. para poder unirse a Dios a través del amor puro, que opera en esa oscuridad o no saber. Esto plantea preguntas interesantes sobre la diversidad de caminos que existen en la búsqueda humana de lo trascendente, Claro. y quizás, más específicamente, sobre los límites del enfoque puramente racional o intelectual cuando nos adentramos en las capas más profundas de la experiencia espiritual. ¿Qué valor o qué sabiduría puede haber en priorizar en ciertos momentos o para ciertas búsquedas ese no saber amoroso por encima de la acumulación de conocimiento intelectual? Es una pregunta potente. Esa es la pregunta que resuena. ¿Qué puede enseñarnos hoy esta perspectiva medieval tan radical sobre las distintas formas de conocer y experimentar la realidad, especialmente aquello que consideramos último o sagrado? Una pregunta que queda abierta, invitando a la reflexión personal tras esta inmersión en las aguas profundas de la nube del no saber. Gracias por acompañarnos en esta exploración.